Chicos, buenas noches. Voy a dar ahí unos minutitos para los que les falta de ingresar y luego iniciamos la clase.
Ok, chicos, buenas noches. Yo creo que ya la mayoría ha ido entrando, ¿verdad? Tenemos 13 participantes, 12 estudiantes, ¿verdad? Es importante que mantengan siempre el micrófono en silencio. La clase es grabada, entonces si ustedes tienen el micrófono abierto, se van a meter ruido por aquí, ruido por allá, entonces no se va a apreciar bien la clase. Entonces, eso sí es importante que siempre lo mantengan. Solamente en caso de alguna duda o que quieran aportar algo, dar alguna acotación, pues por supuesto van a abrirlo, ¿verdad? Ok, chicos. Bueno, yo a ustedes les había enviado la clase desde lunes, ¿verdad? Entonces, desde lunes ya ustedes tenían por ahí la clase. Es muy importante la parte de signos de puntuación, ¿verdad? Para la parte escrita sobre todo, ¿verdad? Sumamente importante. Hay personas que escriben, no sé, un texto sumamente grande y no hace comas, no hace puntos. Entonces, la idea se pierde. La coma hace a veces la diferencia, ¿verdad? Recordemos que es la pausa, se termina una idea y se continúa la otra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué momentos yo necesito poner coma, en qué momentos yo necesito poner punto y aparte, en qué momentos necesito poner punto y seguido. Nosotros la semana anterior habíamos visto lo que era el párrafo, entonces ustedes recuerden que el párrafo se inicia con mayúscula y se termina con punto, ¿verdad? Recordemos que el párrafo es la unión de varias oraciones con un mismo sentido, con una idea principal y algunas otras secundarias para complementar pues esa idea, ¿verdad? Bueno, entonces es importante dentro de ese párrafo pues que no haya todo así como a la carrera, sino que ir poniendo la pausa, ¿verdad? Algunos momentos en enumeración, ¿verdad? Debemos utilizar la coma. Por ejemplo, ayer salí a comprar y compré tomates, chayotes, bananos, manzanas, plátanos, ¿ves? Entonces yo voy a enumerar cada cosa. Se va a escuchar muy feo que yo lo tire y lo chorree así todo, ¿verdad? Hasta inclusive se pierde la comprensión. Ok. Yo les voy a compartir ahí unos documentos, ¿verdad? Que ya ustedes lo tienen. Dice signos de puntuación. Entonces vamos a esperar que se nos abra. En este primer documento yo quise incluir el uso de la mayúscula, ¿verdad? Porque es sumamente importante para que ustedes tomen en cuenta desde en qué momento se usa una mayúscula, en cuáles no. Uno puede decir, bueno, yo uso la mayúscula cuando escribo mi nombre o cuando escribo otro nombre, pero no solamente son en esos casos, hay otros, muchos casos que también se debe escribir, se debe poner la mayúscula. Entonces vamos a darle lectura, dice signos de puntuación. Primeramente vamos a ver el uso de la mayúscula. Dice, ya en la escuela estudiamos el uso de la mayúscula, ¿verdad? Recordemos que ustedes son octavo año, ¿verdad? Bien es cierto que ustedes son personas adultas todos, ¿verdad? Pero sí desde la escuela, pues son temas que ya se vienen viendo. Es importante tener en cuenta que ustedes, por algunas diversas situaciones, no pudieron continuar como se debía
la educación formal, ¿verdad? Pero bien es cierto que lo están haciendo y los felicito por eso, pero pudo haber pasado 2, 3, 4, 5 años, no sé cuántos, ¿verdad? Entonces es importante retomar todo este tipo de temas, recordarlos, refrescarlos, tenerlos en cuenta. Yo les decía ahora a los estudiantes de séptimo que ustedes, tanto ellos como ustedes, cuando lleguen a noveno, ustedes van a hacer en el examen de español una parte que se llama redacción, que son de 300 palabras. Y esta es una parte muy importante, donde ustedes necesitan saber y manejar bien el uso de la coma, el uso del punto, el uso de la mayúscula, todo eso, ¿verdad? Así como tener bastantes ideas. Yo les recomendaba ahora hace un ratito, pues la lectura, la práctica de redacciones cortitas, pero sí ir poquito a poco ampliando esa redacción, ¿verdad? Para que uno no diga, bueno, va a coger no sé, el tema del COVID y voy a hablar sobre el COVID y hice 3 renglones y me bloqueé y no me salió más, ¿verdad? Y en esos 3 renglones, si al caso 10 palabras y son 300, entonces sí es importante que ustedes tengan eso en cuenta, ¿verdad? Que sí vayan desde ahora practicando, ¿verdad? Que no esperen hasta que lleguen a noveno, para esperar a que la profesora me pida redacciones todas las semanas y empezar hasta en ese momento, sino que ya en ese momento ya ustedes tengan bastante andado esa parte. Ok, dice dice como punto 1, la primera palabra de todo escrito y después de un punto, ¿verdad? Entonces, cuando yo inicio un escrito, siempre va a ir con mayúscula. Cuando va un punto, yo continúo con mayúscula. Si es punto y seguido, pues lo continúo acá. Si es punto y aparte, ¿verdad? Estoy terminando un párrafo, pues continúo en el siguiente renglón. Los nombres propios de personas, animales o cosas, así como los apellidos y apodos. El apodo también debe ir con mayúscula, ¿verdad? Los nombres de lugares geográficos, por ejemplo, si yo voy a decir Cartago, yo tengo que escribirlo con mayúscula. Si yo voy a decir Turrialba, yo tengo que escribir Turrialba con mayúscula. Los atributos divinos como la Virgen de los Ángeles, María Auxiliadora, Padre Pío, qué sé yo, como ese tipo de cosas. Los nombres de las instituciones y establecimientos comerciales. Si hay un establecimiento que se llama Karen Liliana, por ejemplo, va a estar Karen Liliana, pues ese establecimiento va a ir en mayúscula. Las siglas y abreviaturas. Por ejemplo, aquí si yo escribo IMAS, ¿verdad? Que son Instituto de Ayuda Social, ajá, es lo que quiere decir. Estas letras van a ir en mayúscula siempre. Los números romanos, por ejemplo, tercero, ay, que me... ¿verdad? Va a ir en mayúscula. Los nombres de los días y meses cuando se refieren a fechas históricas o religiosas, así como el nombre de las edades históricas, ¿verdad? Entonces, esa parte también va a ir en mayúscula. Por ejemplo, 2 de agosto, 15 de septiembre, van en mayúscula. La primera palabra del título de una obra, si el título es más de una palabra, todos los vocablos pueden iniciar con la mayúscula, ¿verdad? Entonces, por ahí va en mayúscula. Ok. Chicos, no me rayen la pizarra, porque si no, no veo. Dice, los cargos públicos cuando no están acompañados de nombres propios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ministro no sé, de Economía, ministro de Salud, va en mayúscula. Ok. Luego dice que en séptimo precisamos algunos usos como, ¿verdad?
En relación con los signos de puntuación se usa la mayúscula inicial. Cuando la palabra aparece después de un punto, aunque vaya precedida por paréntesis, comillas, signos de interrogación o exclamación, va con mayúscula. ¿Verdad? Si por ejemplo aquí yo tengo, no sé, yo tengo que escribir algo que va entre paréntesis, por ejemplo. No sé, voy a escribir escuela entre paréntesis para ponerles el ejemplo. ¿Verdad? Y cierro paréntesis. Luego de aquí, si esto terminó en punto, yo debo de iniciar aunque haya un paréntesis, ¿verdad? Con mayúscula. Entonces yo aquí tengo, no sé, la palabra mañana. Voy a continuar, va con mayúscula igual, ¿verdad? Ok. Cuando los puntos suspensivos coinciden con el cierre de un enunciado, la palabra que va después inicia con mayúscula, ¿verdad? Recuerden que los puntos suspensivos son 3 puntos seguidos, ¿verdad? Coincide con el cierre de ese enunciado, de ese párrafo o de ese texto, pues igualmente continuamos en mayúscula. Cuando una pregunta o exclamación inicia un enunciado, ¿verdad? Yo voy a iniciar un texto y yo lo quiero iniciar, a ver, aquí. Qué linda tarde, ¿verdad? Entonces, lo voy a iniciar con mayúscula, ¿verdad? Aunque yo lo esté iniciando con algún signo de exclamación o qué sé yo, ¿verdad? Vamos a borrar eso. Dice, cuando una pregunta, exclamación, inicia un enunciado, ya lo vimos. Cuando hay enunciados de preguntas o exclamaciones continuas que se consideran independientes. ¿Qué hora es? ¿Tardará mucho en llegar? También se inicia con mayúscula. Entonces ven que aquí tienen bastante puntos, ¿verdad? Sobre el uso de la mayúscula, que son, chicos, reglas ortográficas. Después de 2 puntos que anuncian la reproducción de una cita textual, ¿verdad? Una cita textual. Regálenme un segundito, chicos. Bueno, ya. Ya. Ok. Después de una cita textual o palabras textuales que no van antecedidas por puntos suspensivos en los elementos de una enumeración en forma de lista, cuando el texto explicativo que lo sigue comienza en el mismo espacio, en los mismos espacios naturales protegidos, ¿verdad? Ok. Ok, aquí, ahí con la llamada me desubiqué un poquito, perdón chicos. Dice, después de 2 puntos que anuncian la reproducción de una cita textual. Una cita textual es cuando ustedes toman un libro y resulta que viene citado el nombre de otro autor, ¿verdad? Eso es porque en el libro, el autor que estaba escribiendo tal libro necesitó la idea de otro. Eso se puede hacer, ¿verdad? Sí lo pueden hacer, pero si yo escribo mi libro y necesito la idea de otro autor, yo lo puedo poner, pero yo tengo que citarlo. Entonces, ¿de qué manera lo cito? Bueno, según Barrantes, para ver, 2018, ¿verdad? Se pone el año. Entonces esto va entre paréntesis, ¿verdad? Entonces es lo que me está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces después de 2 puntos que anuncian la reproducción de una cita textual. Aquí van 2 puntos para ver dónde es. Ajá, sí, aquí van 2 puntos para yo poder poner esa cita, ¿verdad?
Entonces, según Barrantes, 2018, dice, y ahí la idea que quiero tomar o el párrafo que quiero tomar, ¿verdad? Entonces ahí va con mayúscula. Muy bien. Vamos a ir quitando esto, ¿verdad? Ok. Dice, en los elementos de una enumeración en forma de lista, ¿verdad? Cuando yo hago una lista y yo enumero mis estudiantes, Jessica Hernández, Brian Segura, Stephanie Salazar, para ver quién más. Natalia, María Leiva, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago una enumeración, cada punto va en mayúscula. Cuando el texto explicativo que sigue comienza en la misma. Cuando hay espacios naturales protegidos, ¿verdad? Entonces aquí viene Parque Nacional Chirripó, ¿verdad? Entonces Chirripó va en mayúscula. Lleva mayúscula inicial solo el término específico en los siguientes casos. Divisiones administrativas del territorio, provincia de Punta Arenas, nombres de barrio, distrito u urbanización. Y aquí tenemos como un ejemplo, barrio Santa Lucía, barrio Santa Eduviges, barrio, no sé, ¿verdad? Nombres referidos a puertos, aeropuertos, estaciones de aeropuerto, Juan Santa María, ¿verdad? Vemos ahí, también viene como el ejemplo. Denominaciones referidas a calles, espacios urbanos. Cuando decimos calle, parque, avenida, sería aquí está mal puesta esa palabra. Aquí más bien sería calle o avenida. Ok. Va con mayúscula. Ok. Cuando son propuestos, si preceden al sustantivo genérico tanto como aquel, van en mayúscula inicial, sexta avenida, ¿verdad? Nombres de las vías de comunicación, autopista, bulevar, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas es importante que ustedes las tengan también pendientes, ¿verdad? En cuáles partes, en cuáles momentos yo puedo usar la mayúscula o no. A veces uno se siente inseguro y yo digo, mira, cerré con comillas, continuaré, y estoy terminando el enunciado, continuaré con mayúscula o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí, bien. Chicos, ¿alguna duda por aquí? No, profe, todo bien. Todo No, bien. profe. Ok. Ok, entonces voy a cerrar esa parte que es el uso de la mayúscula y voy a abrir el siguiente documento que fue el que yo les envié a ustedes. Vamos a ver, vamos a cerrar por aquí. Fue el que yo les envié. Entonces nada más damos un chancecito a que se abra. A veces el PDF cuesta un poquito que se abra, entonces nada más de...
Ahora sí, chicos. Entonces vean que aquí este documento dice uso de los signos de puntuación, ¿verdad? Dice, vamos a ir por partes, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Dice, uso de 2 puntos. Entonces aquí en esta casilla vemos el uso y aquí vemos y tenemos los ejemplos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Ustedes tienen también el documento por ahí, se lo pudieron imprimir y si no, aquí mismo lo vemos todos. Dice, 2 puntos. Se utiliza antes de una explicación, resumen o consecuencia de algo dicho anteriormente. Entonces vemos el ejemplo a esa definición. Solo disponemos de 2 principios de la moral, ¿verdad? Entonces ahí vean que usamos los 2 puntos, ¿verdad? Es una explicación, un resumen muy cortito y continúa una enumeración. Entonces ahí se utilizan los 2 puntos. El filosófico, haz bien por el bien mismo, por respeto a la ley. El religioso, hazlo porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios, ¿verdad? Continuamos con la siguiente. Antes de una vida textual, se utilizan los 2 puntos antes de una cita textual, ¿verdad? Que es parecido a lo que estábamos explicando ahora hace un rato. García Márquez, ¿verdad? Dijo, a propósito de la guerra, ¿verdad? Entonces vean ahí el uso de los 2 puntos. Es como para introducir lo que dijo ese autor, ¿verdad? Como lo que yo les explicaba hace un ratito, yo hago un escrito y yo necesito extraer de otro autor algún término o algún texto que a mí me favorece para ampliar más mi texto. Entonces yo lo puedo hacer, pero tengo que mencionarlo a él, porque si no sería como si yo le estuviera robando la idea. Y eso en Costa Rica es penado, ¿verdad? Para eso existen las normas APA. Cuando ustedes vayan a la universidad, ustedes van a conocer un poquito de esa parte. Entonces se utilizan los 2 puntos. Ajá. Así es. Hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 50,000 ojivas nucleares empleadas. ¿Ven? Entonces ahí ustedes ven el ejemplo y ven la explicación, ¿verdad? La cita textual sería esta, ¿verdad? Sería esta que está en comillas. Sería esta. Esta es la cita textual. Pero se utilizó los 2 puntos como para introducirla. Se mencionó el autor, quien escribió esta cita, y se ponen unas palabritas para introducirla. Dijo a propósito de la guerra, o García Márquez menciona lo siguiente, 2 puntos, y se pone la cita. También puede ser, o también puede ser algunas palabras. García Márquez propuso lo siguiente sobre la guerra, también puede ser. Bueno, se utilizan 2 puntos después de las expresiones decreta, informa, resuelve, certifica, etcétera, ¿verdad? Entonces, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica certifica que el señor Guillermo Montenegro labora para la institución desde el 15 de noviembre de 1992. Esto es como cuando alguna empresa o yo como colaborador de una empresa necesito que me certifiquen que desde cuándo laboro ahí. Entonces, en ese momento se puede utilizar el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, informa que el señor Guillermo, etcétera, etcétera, o decreta o resuelve, ¿verdad? Alguna de estas palabritas. Chicos, si se acaba la reunión, solamente continúan
vuelven a ingresar. Dice, en el encabezado de correspondencia, eso es cuando escribimos una carta, querida mamá, o querida amiga, o estimada señora, o estimado profesor, o a quien interese inclusive, ¿verdad? Para iniciar o delante de una numeración, somos 3 hermanos, Glenda, Fidelina y yo. O voy a comprar los siguientes artículos, un mantel, un juego de ollas, un juego de vasos, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a enumerar cosas, utilizo los 2 puntos, ¿verdad? Antes de enumerar y también utilizo la coma. O me gustan las siguientes flores, 2 puntos, rosas, claveles, margaritas, ¿verdad? Ok. Signo de puntuación, la coma. Este es muy, muy importante. Chicos, ahora sí escuchan bien, chicos. Sí, se escucha mejor. Sí, profe. Ok. Cuando ustedes no escuchen bien o haya algún ruido que interfiera, ustedes me lo dicen porque a veces yo no lo percibo, ¿verdad? Ustedes sí lo están percibiendo porque son los que están escuchando la clase. Y entonces ustedes inmediatamente levantan la mano y ahí me dicen, ¿verdad? Dice la coma. Dice, para enumerar, ¿verdad? Cuando yo necesito enumerar, como lo hice hace un ratito, los montes, el mar, el verdor, la paz, eso es mi país. Voy a comprar algunos útiles para la entrada a clases, como por ejemplo, 2 puntos, ahí vamos a utilizar 2 puntos y vamos a utilizar el signo de la coma. Lápiz, cuadernos, cartera, folder, tizas, grayolas, ¿ven? Entonces ahí estoy, en esa parte estoy enumerando, entonces necesito los 2 puntos y necesito la coma para separar frases explicativas. Mariela, ¿qué hora tiene? 5 años, es excelente alumna. Ah, no, perdón. Mariela, que ahora tiene 5 años, es excelente alumna. Ven, por ejemplo, aquí me acabo de equivocar. Cuando yo no utilizo la coma, yo puedo variar el sentido de la oración, ¿verdad? Porque ahí me no puedo comprender bien qué es lo que quieren decir. Si yo digo, Mariela, ¿qué hora tiene? Mariela, que ahora tiene 5 años, es excelente alumna, se varía un poco y cuesta la comprensión, pero si yo hago la pausa, Mariela, que ahora tiene 5 años, es excelente alumna, es muchísimo más comprensible. Ok, para separar vocativos, por Dios, Eugenia, qué triste estás, ¿verdad? Igualmente, si yo no hago la pausa, también puede variar, ¿verdad? La idea. Dice, antes de las conjunciones adversativas, pero si no nota, llevan como antes y después, no obstante, al contrario, por el contrario, aunque sin embargo. Y vean el ejemplo. Se lo advertí, pero no hizo caso. Me encantan los frijoles. Sin embargo, el médico me los prohibió. Entonces, en ese sin embargo, que es como el versativo, estás diciendo, me encantan, sin embargo, no los puedo comer, ¿verdad? Porque el médico los prohibió. O también, me encantan los frijoles, pero hago la pausa, el médico me los prohibió. Me encantan los frijoles, aunque hago la pausa, el médico me dijo que no los comiera. ¿Ven? Entonces, en esas partes siempre se lleva la coma. Antes de la conjunción casual, que, pues, ya que, puesto que.
Te llamo, pues me haces falta. Em, ok. En lugar de un verbo omitido, María compró libros, yo discos, ¿verdad? ¿Qué significa un verbo omitido? Aquí estamos diciendo que compró, este sería el verbo, ¿verdad? Entonces, para no volver a ponerlo, entonces, María compró libros, yo discos, porque puedo decir, María compró libros, yo compré discos, ¿verdad? Entonces, para no hacer tanta repetición, entonces hago uso de la coma. Para citar palabras textuales extraídas de algún texto o porque alguien las dijo antes. Jesús dijo, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, ok, ahí ya sería el uso de las comillas. Chicos, ya aquí terminamos con el uso de la coma. Aquí ya continuamos el uso de las comillas, ¿verdad? Para citar palabras textuales extraídas de un texto o porque alguien ya las dijo antes. Cuando yo en un texto, yo pongo estas comillas, yo sobreentiendo que es porque ya alguien las dijo, no las estoy diciendo yo, ¿verdad? Ya esto está citado en la Biblia, no lo estoy poniendo yo, no son mis palabras. Entonces, como les decía antes, con estas partes de textos extraídos de otros libros, hay que tener cuidado porque hay que saberlas poner. Si no, estaríamos cometiendo plagio. Eso se llama plagio, cuando yo le robo la idea a otra persona. Si, por ejemplo, Stephanie escribió un libro y puso algunas frases muy de ella y yo extraigo alguna y no pongo en el libro que es de Stephanie, estoy cometiendo plagio y eso es un delito, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ya vayan sabiendo eso cuando lleguen a la universidad. Ok, entonces en esta parte se ponen el uso de las comillas. Dice, la raya sirve para introducir parlamentos o diálogos, ¿verdad? Cuando en algún texto hay algunos diálogos, ¿verdad? Se utiliza mucho en lo que son novelas, se utiliza mucho en lo que son dramas, se utiliza mucho el diálogo. Entonces se introduce una raya para